El PIB, Japón, del año 2019 al 2020 sufre una considerable caída gracias a los efectos de la pandemia. Esta cayó 4,8%. Sudáfrica es considerada la economía número 42 y la principal variación que se observa es la del 2020 en relación a de los años anteriores. Específicamente, este año cae el 7% con respecto al año inmediatamente anterior. Austria es considerada la número 27 del ranking mundial y la caída del año de la pandemia en relación al año inmediatamente anterior es del 6,5%. Un punto interesante de observar es cómo esta nación, con alrededor de 9 millones de habitantes, posee una cifra considerable e incluso superior a la de Sudáfrica. Inflación. Japón. Esta nación ha adoptado políticas que la protegen de esta, tanto es así que el promedio de la inflación desde 1960 hasta el 2021 fue del 3%. Estas políticas lograron que en el 2020 y 2019 prácticamente no hubiese inflación. Sudáfrica. En el mismo periodo de tiempo que han sido observados los países en este reporte, es decir, del 60 al 2021, la variación media ha sido del 7,9%. Las dificultades por los problemas locales y regionales han hecho con que este porcentaje sea mayor. Austria. Esta nación se mantuvo con los números esperados gracias a las políticas adoptadas, con variaciones leves dentro de lo esperado. Balanza comercial. Japón. La variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso de las exportaciones en Japón, en que la disminución de la demanda interna ha provocado también una disminución de las importaciones. Sudáfrica. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las exportaciones de Sudáfrica superior a las importaciones. En el año de la pandemia subieron considerablemente las exportaciones. Austria. La variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso en las importaciones, al igual que ha ocurrido con las exportaciones. Este país es intensivo en exportaciones. Déficit fiscal. Japón. La razón de tan abultada cifra es que el país lleva décadas impulsando el gasto interno para mantener su economía en marcha. Sus ciudadanos y empresas que juegan un papel clave en el crecimiento económico son extremadamente reacios a consumir y el Estado a menudo se ve obligado a gastar por ellos. Sudáfrica. En 2021 el déficit público de Sudáfrica alcanzó el 6,4% del PIB, un porcentaje que le sitúa en el puesto 128 de los 192 países que constituyen el ranking, ordenado de menor a mayor. Austria. En el 2020 el déficit público de Austria alcanzó el 8% del PIB, un porcentaje que le sitúa en el puesto 131 de los 192 países. Austria ha empeorado su situación en el ranking con respecto al 2019. Pues en este año, el 2019, ocupaba el puesto 40 con un superávit del 0,6% de su PIB. Desempleo. Japón. Es una economía que prácticamente se encuentra en lo que la economía clásica denomina pleno empleo. Para el año de la pandemia aumentó como era de esperarse, pero tan solo se situó la cifra en el 2,8%. Sudáfrica. Este país tiene los más altos costos de la región para emplear, pues entre otros su semana laboral sobrepasa las 48 horas semanales. También cuenta con una baja productividad, entre otras varias razones. Estas son algunas por las cuales tienen tan altos valores sus cifras de desempleo. Austria. El nivel de desempleo en esta economía es muy estable. La coyuntura de la pandemia, como era de esperar, tuvo un aumento, pero conservando números manejables. Comenzando con Brasil, en 2019 el crecimiento de la economía brasileña siguió siendo muy bajo. Ese desempeño fue inferior al que se esperaba por las expectativas del cambio de gobierno y de la nueva política económica que proponía reformas estructurales a favor del mercado. La coyuntura externa, en especial la crisis en Argentina, el largo proceso legislativo de aprobación de las reformas y la ocurrencia de hechos imprevistos como el desastre de Brumadinho, no contribuyeron a estimular la inversión ni la expansión del mercado laboral y del consumo. La pandemia de enfermedad por coronavirus, COVID-19, tuvo un impacto dramático en Brasil en 2020, tanto por la muerte de más de 500.000 personas y los más de 20 millones de infectados, como por la caída del 4,1% del Producto Interno Bruto, la mayor desde 1990.
Frente a la pandemia, el gobierno federal brasileño implementó una serie de políticas e instrumentos para preservar los ingresos de los más pobres y de los ocupados en el mercado informal, así como para mantener el funcionamiento las empresas, especialmente microempresas y pequeñas empresas. En términos de transferencias de ingresos, el programa de ayuda de emergencia para el COVID-19 ha llegado a más de 66 millones de personas, con pagos que ascienden a 322 mil millones de reales o cerca del 3,9% del PIB. En total, el gasto del gobierno federal en 2020 por suspensión de tributos y aumentos de gastos llegó a 524 mil millones de reales o cerca del 7,3% del PIB. Además, el Banco Central facilitó la expansión del crédito por parte del sistema financiero, lo que posibilitó un aumento del más del 31% en los préstamos a las microempresas y pequeñas empresas en 2020 con relación a 2019, equivalente al 1,6% del PIB. En 2020 hubo un direccionamiento expansivo de las políticas fiscales y monetarias. El déficit público consolidado nominal alcanzó el 13,7% del PIB y el déficit primario llegó al récord del 9,5% del PIB, el mayor registrado de la historia del real, que comenzó en 1994. Además de la expansión de la liquidez con medidas como la reducción de los encajes bancarios, el Banco Central redujo la tasa de interés básica al 2% al año, el valor más bajo de su historia. Estos estímulos han posibilitado que a lo largo del 2020 se redujeran los impactos de los ingresos y las deudas de la familia y una sobrevida de las empresas. Con la reducción de las medidas de apoyo a los ingresos y a continuación de la incertidumbre respecto de la política económica, así como respecto de las propuestas de reforma a dicha política, se mantuvieron los desafíos estructurales para la generación de empleo, el aumento de los ingresos y la mejora de inversiones. La tasa de desempleo en 2020 se elevó hasta alcanzar un promedio mensual del 13,9% en comparación con el 12,1% del 2019. En el primer semestre del 2021, la tasa de desempleo continuó aumentando y llegó a un promedio mensual del 13,3%. El resultado en cuenta corriente de la balanza de pagos en el primer semestre del 2021 mostró los primeros indicios de la recuperación del comercio internacional de bienes. Las exportaciones crecieron un 35,8% con relación al mismo semestre del 2020 y las importaciones aumentaron un 33,5%. De esta forma, el superávit comercial continuó con la tendencia al alza y aumentó un 51,6% con relación al mismo periodo del 2020, con un monto acumulado en el semestre de 19.800 millones de dólares. Ahora, continuando con Argentina, en 2019 se agudizó la contracción de la economía argentina, que en 2018 había sido del 2,5%. La inflación aumentó al 49,7% interanual, frente al 34,73% del promedio en 2018. Este desempeño se debió a que prosiguieron las tensiones cambiarias y financieras del 2018, que se manifestaron en una pronunciada depreciación del peso, elevadas tasas de interés, una caída de los ingresos reales de las familias y una política fiscal contractiva implementada en el marco del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Argentina tiene una larga historia de inestabilidad política y económica con grandes fluctuaciones de crecimiento cada año. En 2021, el país tuvo un crecimiento estimado del PIB del 7,5%, impulsado principalmente por la recuperación de las inversiones y el consumo privado, así como por el vigor mostrado por las exportaciones favorecidas por los altos precios de las materias primas. Se espera que la segunda economía de Sudamérica siga recuperándose en los próximos años, aunque a un ritmo más lento, ya que el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del PIB del 2,5% para el 2022 y del 2% para el 2023. Desde 1950, Argentina ha pasado el 33% del tiempo en recesión, el segundo porcentaje más elevado en el mundo, detrás de la República Democrática del Congo, según el Banco Mundial. La inflación estructuralmente alta del país aumentó en 2021 y alcanzó un estimado del 48,41%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en parte porque una gran parte del déficit fiscal se monetiza. Para frenar las presiones inflacionistas, el Banco Central ha mantenido el ritmo de depreciación de la moneda por debajo de la inflación en 2021. Según el FMI, la balanza general del gobierno presentó un 0,7% del PIB, mientras que la deuda pública alcanzó el 104,5% en 2021.
Además, el país ha ido avanzando en la renegociación de su deuda de 40.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo. Sin embargo, la pandemia ha afectado significativamente a la economía argentina. El país ha comenzado a recuperarse. En 2021, el gobierno continuó aplicando medidas para contrarrestar la crisis económica derivada de la pandemia, entre que las incluyen el aumento del gasto sanitario, el apoyo financiero a los trabajadores y los grupos vulnerables, el control de los precios de los alimentos y los suministros médicos y las garantías de créditos para los préstamos bancarios, para la producción de alimentos y suministros básicos. Y finalmente México. En 2020, el Producto Interno Bruto de México se contrajo un 8,3% en términos reales y con series originales, debido principalmente a la pandemia de enfermedad por coronavirus. Esa cifra representa la mayor caída de la actividad económica del país desde 1932. La reducción de la demanda y la oferta interna se suma a la caída de la actividad económica mundial, especialmente la de los Estados Unidos. La inflación se ubicó en un 3,2% al cierre del 2020 y la tasa de desempleo en un 4,4%. El déficit fiscal del sector público no financiero representó un 2,9% del PIB, lo que supuso abandonar la meta inicialmente prevista para el 2020 de lograr un superávit primario del 0,7% del Producto Interno Bruto y pasar a uno del 0,1% del PIB. La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit equivalente a un 2,4% del Producto Interno Bruto debido a una fuerte disminución del comercio exterior, principalmente de las importaciones de bienes y servicios. Para el 2021, la CEPAL prevé que el PIB de México aumentará un 6,2% debido principalmente al impulso de las exportaciones hacia los Estados Unidos y en menor medida a la recuperación gradual del mercado interno. Sin embargo, existen riesgos a la baja y al alza, vinculados con el ritmo de la recuperación del crecimiento económico mundial y con la evolución de la salida de la crisis sanitaria sustentada en la disponibilidad de vacunas contra el COVID y en el avance del proceso de vacunación. La inflación se situaría en torno a un 6% debido principalmente a la mayor demanda vinculada con la reactivación económica y el aumento de los precios de los productos energéticos de los servicios públicos. La tasa de desempleo se ubicaría alrededor del 4% en línea con una lenta creación de desempleo y la incorporación de una mayor cantidad de población a la búsqueda de empleo tras la pandemia. El déficit fiscal del sector público no financiero llegaría a representar alrededor del 3,2% del Producto Interno Bruto. En el entorno económico local, o sea de Colombia, podemos ver el comportamiento nacional. Primero hablemos de el análisis descriptivo y justificación del PIB nominal y real. En el PIB nominal y real en 2019 podemos observar que Colombia tuvo un PIB nominal de 322.938,75 millones de dólares y un PIB real de 429.840,49 millones de dólares. La justificación de este PIB es el crecimiento económico que presentó Colombia durante el año, sobre todo en los sectores de exportación como café y petróleo. En el sector laboral decreció la tasa de desempleo y aumentó el financiamiento. La inversión extranjera fue de las más altas entre 2013 a 2019, con un aumento de 25,6% con respecto al 2018, con 14.493 millones de dólares. En 2020, en el PIB nominal y real, podemos apreciar un claro descenso de millones de dólares estadounidenses con una diferencia de menos 51.893,07 millones de dólares estadounidenses y el PIB real de menos 31.173,32 millones de dólares estadounidenses. Se puede argumentar que estos datos decrecientes respecto al anterior se debe mayormente a la pandemia del COVID-19, que afectó gravemente al mundo entero, sobre todo económicamente. Hubo una pausa de casi todas las actividades económicas y muchas personas quedaron desempleadas, aumentando la tasa de desempleo. También se debe a la caída del precio del petróleo, que es uno de los productos más importantes en la exportación de Colombia. En el 2021 hay una diferencia del PIB nominal de 46.995 dólares y PIB real de 43.917,94 millones de dólares, los dos positivos. Podemos afirmar que hubo una recuperación económica frente al año anterior. Esto lo podemos argumentar con los datos publicados por el DANE, en el que la economía creció un 10,6% frente al 2020 y un 2,8% frente al 2019. El mes de diciembre se consensa que fue el más importante para la reactivación económica con un porcentaje del 11,8%, siendo comercio, transporte, comida y alojamiento los pilares vitales para la recuperación. El gobierno colombiano hizo flexible su política monetaria. El Banco de la República bajó sus tasas de interés a 1,75% en marzo por el mercado laboral tan frágil, apoyo financiero a las empresas y hogares.
El desempleo en Colombia en el año 2019 comparado con el 18 hubo un crecimiento de la tasa de desempleo, en el que en el 2018 estaban en el 9,7% entre enero y noviembre, y en el 19 subió a 10,89%. La causa de este aumento en la tasa de desempleo se puede ver a varios factores. Primero, el crecimiento económico decreció un 0,2%, de 3,5 en el 18 a 3,2 en el 19. Por falta de crecimiento económico pudo afectar el mercado laboral. También se le puede sumar problemas como los trabajos informales, como vendedores ambulantes, la corrupción y falta de inversión extranjera en el país, que hace que haya una falta de recursos para poder expandir las empresas y por ende los empleos. El gobierno no controló bien el desempleo, comparándolo con el 18, aunque se implementaron medidas para combatir el desempleo, no fueron suficientes para que muchas personas consiguieran empleos formales. En el 2020, comparado con el 19, podemos ver una gran alza en la tasa de desempleo. Aproximadamente 15,3 millones de personas fueron afectadas en gran medida por la pandemia de COVID-19. Trabajando en la virtualidad, muchas empresas que no vivían de manera digital fueron obligadas a echar empleados de sus empresas para sobrevivir o declararse en bancarrota, haciendo que muchas personas perdieran el empleo. Esto hizo que aumentaran trabajos informales y subiera mucho la tasa de desempleo formal. También variantes que afectaron el desempleo son la corrupción, como en el año anterior, y la falta de inversión externa. En el 2021, comparado con el 20, podemos apreciar que la tasa de desempleo bajó un 2,86%. Esto se debe, aunque sigue alta la tasa de desempleo por la continuidad de las medidas de confinamiento en Colombia por el COVID-19, hubo una recuperación económica por las medidas tomadas por el gobierno, como la ley de emprendimiento, que pudo emplearse, haciendo que muchas personas retomaran el empleo. Hubo una recuperación aproximadamente de 1,24 millones de personas. Las áreas que más aportaron a la recuperación fueron los sectores de construcción y limpieza. La inflación en Colombia en el año 2019 podemos observar que el IPC es de 3,52%. Podemos descomponer este dato de la siguiente manera. El IPC cerró el año a 3,80% debido a la depreciación del valor del peso colombiano frente al dólar estadounidense, haciendo que los productos importados aumentaran de precio. Por causa del medio ambiente que generó sequías en partes del sector de la agricultura, se vio una alza en el alimento. Se generó una incertidumbre política por factores externos como el de Venezuela que afectaron a Colombia, además de la subida del IVA. En el 2020 podemos observar una caída del IPC del 0,99%. Esto causa la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento para frenar esta pandemia. Estas medidas de salud hicieron que frenaran en seco la economía en el país, haciendo que muy pocos sectores siguieran activos y llevara a una disminución significante de la economía. Al estar en confinamiento, muchos sectores fueron afectados con la demanda de su sector, que sería muy baja, como lo es el turismo, y otros aumentaron a la demanda como los alimentos o productos de higiene. En el 2021 podemos afirmar que hubo un crecimiento en el valor del IPC, ya que hubo una demanda muy grande en los sectores de la electricidad y alimento. En el 2021 se empezó a hacer el plan de recuperación de la economía, lo que llevó a una demanda en el sector laboral y sufrió problemas medioambientales como en el 2020 de sequías o lluvias muy fuertes que afectó a partes de Colombia que aportaban a los alimentos, haciendo que estos subieran. El déficit fiscal en Colombia en el año 2019 ha sido del 2,50% negativo. Esto se da puesto que el gasto público en Colombia aumentó para financiar programas y proyectos de infraestructura. También se debe a los aumentos del salario mínimo que sube cada año por temas de inflación y la disminución de impuestos e ingresos tributarios para poder estimular la economía del país. En el 2020 en Colombia tuvo un cambio de menos 5,3% frente al año anterior debido a la pandemia del COVID-19, que causó una reducción económica importante a lo largo del año, frenando a la gran mayoría de sectores de la economía. Esta pandemia generó más gastos en salud y medidas de protección para el país, además de que el gobierno se vio obligado a implementar medidas para mitigar el daño para la economía de sus ciudadanos. Todo esto genera un gasto público mayor. En el 2021 tuvo un cambio positivo pero muy pequeño, es 0,70%. El déficit fiscal siguió alto por la continuación de la pandemia y la manera en que esta afecta al país y al mundo, pero se pudieron reactivar varios sectores económicos gradualmente, generando una recuperación económica. El gobierno adoptó medidas para aumentar ingresos fiscales como la reforma tributaria y siguió con sus ayudas públicas al país, haciendo que se reduzca un poco el déficit fiscal pero teniendo un gasto público muy alto todavía. La balanza comercial del año 2019 fue negativa de 13.213,64 millones de dólares. Esto se debe a varios factores que vamos a exponer. El primero es la exención tributaria de los bienes de capital de la reforma tributaria de este año, y que esta reforma dejó un hueco financiero y que este hueco se debe financiar con inversión extranjera y no con la deuda. La segunda son importaciones en el sector agrícola que crecieron un 1,4% y para productos como huevo o carnes un incremento de más de 50%. La tercera fueron exportaciones de petróleo y carbón que mejoró la balanza comercial de Colombia. Y la cuarta fue el aumento en la demanda de bienes de consumo y bienes de capital.
En el año 2020, la balanza comercial disminuyó en 781,53 millones de dólares frente al año anterior. Esto por causa de la pandemia del COVID-19 que provocó una caída en la demanda de productos en el mundo y caída en demanda de productos de Colombia, lo que llevó a una reducción en las exportaciones. En las importaciones respecto al año anterior se registró una disminución de 17,5% frente al 2019 por la misma razón, caída en la demanda de productos a nivel mundial. En el 2021 podemos observar una alza negativa en la balanza comercial de menos 7.279,36 millones de dólares. Esto se debe a que hubo una recuperación económica en Colombia y en el mundo. Se reactivaron sectores laborales y la demanda por productos empezó a subir internacionalmente, haciendo que las exportaciones de Colombia gradualmente fueran siendo cada vez mayores. Las exportaciones más importantes fueron las de petróleo, carbón y café, siendo una fuente de ingresos vital para Colombia. La reactivación económica hizo que también se alzaran las importaciones frente al año anterior. De los 12 sectores elegimos el sector de electricidad, agua, etcétera, que es el D+E de la empresa EPM, y el segundo fue el sector de la agricultura. En el sector de la agricultura podemos apreciar que el sector de la agricultura aportó un 6,41% al PIB en base a la producción. En términos generales fue un año aceptable para la economía colombiana. Hubo en promedio un clima aceptable a lo largo del año. Las exportaciones en el año fueron aceptables. El sector de la agricultura produjo una buena cantidad de productos para exportación y el gobierno aportó 80.800 millones para el sector agropecuario, 128% más que en el 2018. Una cifra que además de mejorar la tecnología e infraestructura del sector, el seguro agropecuario aseguró más del 70% en hectáreas comparado al 2018. En el 2020 podemos afirmar que hubo un crecimiento en el sector de la agricultura y se debe agregar que en términos de crecimiento del sector sufrió una tasa decreciente de 0,9% respecto al año anterior, aunque fue el único sector de Colombia a tener un crecimiento nulo en el primer semestre del 2020, algo bastante importante. Estos resultados se justifican con la pandemia del COVID-19, que aunque no afectó tanto como a otros sectores, puesto que estos sectores es de vital para la sociedad, se vio afectada por el cambio climático del fenómeno de la Niña. Se debe recalcar que el sector se vio muy afectado por la pandemia y el cierre de tiendas y comercializadores durante la cuarentena preventiva. En el 2021 podemos ver un crecimiento en el sector de la agricultura respecto al año anterior. Esto se debe al auge de la recuperación económica del sector respecto a la pandemia del COVID-19. En términos de crecimiento pasó de 9,6% a 22,2%. El gobierno nacional aportó medidas para flexibilizar la comercialización de bienes de la agricultura en las ciudades, aumentando más la recuperación económica del sector. Las exportaciones del sector de la ganadería fueron importantes en la región del Caribe, ya que tuvieron un crecimiento de 9% frente al año anterior. Se debe agregar que aunque hubo un crecimiento en el sector, también fue retrasado por los bloqueos del paro nacional colombiano. En el sector D+E, que concierne a la empresa EPM, en el 2019 podemos apreciar que el sector generó 36,124 billones de pesos. Esto se puede deber a que hubo un crecimiento económico del país y aunque el sector de la industria no superó la meta prevista ese año, tuvo un crecimiento mediocre con apenas aumentando un 1,6% frente al año anterior, muy lejos de la economía total de Colombia que fue de 3,3%. Esto viene de hace años. Desde el 2005 el sector de la industria viene con un crecimiento muy por debajo del crecimiento promedio del país. Los factores que al menos hicieron que este sector creciera fueron la demanda interna por accesos de servicios vitales como la electricidad y agua. En el 2020 podemos afirmar que hubo un crecimiento mínimo en la economía del sector, y excepto en el sector E, que tuvo una regresión aunque casi nula comparada al año anterior, se debe agregar que hubo una tasa de crecimiento menor que el año anterior, de 10,8% a 7%. El sector se vio afectado por la pandemia del COVID-19, pero no al nivel de otros sectores, puesto que este sector es un sector muy importante para el país, que todos los ciudadanos necesitan. Pero aún así su crecimiento se vio afectado por el hecho de que muchos sectores de la economía estaban inactivos durante el confinamiento preventivo, por una disminución de la demanda de la energía y de agua, sobre todo en los sectores inactivos de la economía. En el 2021 hubo una recuperación económica en el sector, con un superávit de 5.609 billones de dólares frente al año anterior y una tasa de crecimiento de 14,5%. Según datos del DANE, la producción del sector de suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado aumentó un 1,8% en el primer semestre de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020. Esto se debe en parte a la reactivación de la actividad económica en algunos sectores, lo que ha aumentado la demanda de energía eléctrica y servicios de gas. La producción del sector de distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales también creció con una ligera recuperación en el primer semestre de 2021, aumentando un 1,3% en comparación con el mismo periodo de 2020. Esto se debe en parte a la mayor demanda de servicios de saneamiento ambiental y gestión de residuos, así como a la necesidad de asegurar el acceso al agua potable en medio de la pandemia. EPM es una empresa colombiana de servicios públicos que se dedica a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Entre las actividades que realiza EPM se encuentran generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en varias regiones de Colombia, tanto para clientes residenciales como comerciales e industriales. La segunda es el suministro de agua y saneamiento. EPM presta servicios de suministro de agua potable y saneamiento en varias regiones de Colombia, garantizando el acceso a agua potable y la gestión de aguas residuales. La tercera es una distribución de gas natural. EPM distribuye gas en algunas regiones de Colombia, ofreciendo un servicio seguro y eficiente. La cuarta es telecomunicaciones. EPM presta servicios de telecomunicaciones incluyendo telefonía móvil, internet y televisión por cable. El alcance geográfico de EPM se extiende más allá de Colombia y se ha expandido a varios países de América Latina. Además de operar en Colombia, EPM tiene presencia en Chile, México, Perú, Guatemala y El Salvador. ¿Cuáles son los productos de la empresa EPM? La empresa EPM se dedica principalmente a la prestación de servicios públicos, por lo que no tiene una línea de producto en el sentido tradicional de la palabra. En lugar de eso, EPM ofrece una amplia gama de servicios públicos esenciales, incluyendo generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua potable, gestión de servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, servicios de telecomunicaciones como internet y telefonía. Empresas competidoras. Las empresas pueden ser Interconexión Eléctrica, o sea ISA, es una empresa colombiana que se dedica a la transmisión de energía eléctrica y el transporte de hidrocarburos en Colombia y otros países de la región. Enel Américas es una empresa chilena que opera en varios países de América Latina y se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Empresas de servicios públicos locales, que hay muchas empresas de servicios públicos en Colombia y otros países de la región que ofrecen servicios similares a los de EPM. En cuanto a productos, podrían ser la energía solar y otras formas de energía renovables que a través de fuentes renovables podrían ser una alternativa para los clientes que deseen reducir su dependencia de la red eléctrica tradicional. El suministro de agua y servicios de alcantarillado mediante soluciones de captación y tratamiento de agua de lluvia. Y tercero, servicios de telecomunicaciones y acceso a internet a través de redes de comunicaciones inalámbricas o satelitales. Ya luego de haber visto los estados financieros y el estado de resultados de la empresa de EPM de los años 2020, 2019 y 2018, pues proseguimos a hacer un análisis de los indicadores financieros. En este caso, el primero es el indicador de liquidez, el cual se divide en número de días de cartera, número de días de inventario, número de días de proveedores, ciclo operativo, índice de liquidez, prueba ácida y capital de trabajo, los cuales nos arrojan los siguientes resultados. El número de días de cartera nos aparece que la empresa se efectiva su cartera en el 2020 a los 83 días, en 2019 a los 95 días y en 2018 a los 73 días, lo cual nos parece muy favorable. Luego, en número de días de inventario, la empresa toma en hacer efectivo el inventario en el 2020 a los 9 días, 2019 a los 9 días y en 2018 a los 10 días, lo cual también es muy favorable. Luego, en el número de días de proveedores, la empresa demora en pagar a sus proveedores en 2020 61 días, 2019 85 días y 2018 83 días. Es un poco desfavorable, pero está disminuyendo los días de pago a los proveedores anualmente. Luego, en el ciclo operativo, la empresa toma en hacer efectiva la operación en 2020 a los 31 días, 2019 a los 19 días y en 2018 se demora menos de medio día, lo cual es favorable, aunque se está demorando más al pasar de los años. Luego, en el índice de liquidez, por cada 100 pesos de deudas de corto plazo, la empresa tiene en activos corrientes para pagar en 2020 118 pesos, 2019 103 pesos y en 2018 61 pesos, lo cual es favorable exceptuando el 2018, que es un poco bajo en comparación de los otros años. En la prueba ácida, por cada 100 pesos en pasivos corrientes, la empresa cuenta en 2020 con 60 pesos, 2019 60 pesos también y 2018 40 pesos en hacer activos corrientes para pagar las deudas a corto plazo, lo cual lo hace desfavorable. Y finalmente, en el capital de trabajo se evidencian que los activos líquidos superan los pasivos corto plazo en 2020 por 1.977.840, 2019 2.022.936 y en 2018 1.446.329, lo cual es favorable.
Luego, en el indicador de actividad o eficiencia, vemos que en la rotación de cartera para el año 2020 se cobraron en promedio 4 veces, al igual que en el 2019 y finalmente en 2018 5 veces. En la rotación de inventarios, los inventarios se hicieron efectivos en 2020 39 veces, en 2019 38 veces y en 2018 otras 38 veces, lo cual es favorable y consistente. Luego, en la rotación de cuentas por pagar, se pagaron a proveedores en 2020 6 veces, 2019 4 veces y 2018 4 veces. Es favorable con una leve mejora. En la rotación de activo fijo neto, por cada 100 pesos se generaron en ventas en 2020 19 pesos, en 2019 19 pesos y en 2018 otros 19 pesos, lo cual es desfavorable. En rotación de activos, por cada 100 pesos invertidos en el activo total se genera en ventas en 2020 19 pesos, 2019 18 pesos y 2018 17 pesos, lo cual es desfavorable. Y en la rotación de patrimonio, por cada 100 pesos invertidos por los accionistas se generaron en ventas en 2020 39 pesos, en 2019 35 pesos y en 2018 36 pesos, lo cual también es desfavorable. Continuando, en el indicador de endeudamiento, vemos que en el índice de endeudamiento por cada 100 pesos en activos totales de la empresa debe para el 2020 51 pesos, 2019 48 pesos y 2018 50 pesos, lo cual es favorable. En la relación deuda-patrimonio, por cada 100 pesos invertidos en la empresa se le debe a los socios el valor para el 2020 102 pesos, 2019 94 pesos y 2018 50 pesos. Es desfavorable, aunque en el 2019 disminuyó. En la relación capitalización, por cada 100 pesos de financiación de la empresa corresponden a las deudas largo plazo el siguiente valor para 2020 51 pesos, 2019 48 pesos y 2018 50 pesos, lo cual lo hace favorable. Luego, en la deuda de EBITDA, por cada 100 pesos en el EBITDA se tiene una deuda por el valor para el 2020 de 1.040 pesos, en el 2019 de 741 y en 2018 de 908 pesos y va aumentando considerablemente, lo cual lo hace aún más desfavorable. Y en el de gastos financieros, por cada 100 pesos de intereses que paga la empresa, tiene para 2020 240 pesos, 2019 280 pesos y en 2018 310 pesos. Es favorable, aunque va disminuyendo anualmente. Y para finalizar este análisis de los indicadores financieros, tenemos por último el de rentabilidad, el cual es dividido primero por margen neto, que nos dice que por cada 100 pesos generado en ventas, EPM obtiene en 2020 27 pesos, en el 2019 35 y en 2018 32 pesos en utilidades netas, lo cual lo hace desfavorable. En el margen bruto nos dice que por cada 100 pesos generados en ventas, EPM obtiene en 2020 38 pesos, 2019 47 pesos y en 2018 45 pesos en utilidad bruta, que también es desfavorable. En el margen operativo, por cada 100 pesos generado en ventas, EPM obtiene en 2020 27 pesos y 2019 36 pesos. Y en 2018 31 pesos en utilidad operacional, también desfavorable. En el ROA, por cada 100 pesos invertidos en los activos está dejando de utilidad para el 2020 4,8%, en 2019 6,4% y en 2018 5,7%, también muy desfavorable. Y para finalizar, en el ROE, por cada 100 pesos invertidos por los accionistas se están generando utilidad neta los valores de 2020 9,6%, en 2019 12,4% y en el 2018 11,4%, también desfavorable. Es decir, en todo el indicador de rentabilidad, el diagnóstico que podemos sacar es que todos son desfavorables. Las empresas públicas de Medellín, en sus indicadores de liquidez, encontramos una posición favorable, pues casi todos sus indicadores son favorables, exceptuando número de días de proveedores y la prueba ácida. Esto puede ocurrir por la orientación de la organización. En el caso de la eficiencia no es tan favorable el veredicto, no obstante, de los 6 indicadores analizados, la mitad es desfavorable. Estos últimos son los que tienen relación con los activos y patrimonio. Sin embargo, los resultados positivos obtenidos nos muestran que la compañía tiene un buen funcionamiento, pues cumple con sus objetivos. Con respecto al endeudamiento de EPM, observamos cómo éste tiene un manejo adecuado de la deuda, dejando solo como sinsabor la relación de la deuda con el patrimonio.
Esta relación es entendible ya que la empresa es intensiva en ofrecer servicios y no tanto en la creación de patrimonio. En la utilidad encontramos que la empresa genera utilidades y los indicadores son desfavorables solo porque el último año analizado disminuye el porcentaje en relación con los años inmediatamente anteriores. No obstante, la compañía genera rentabilidad.